Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de monedaslimpias.com. En esta ocasión os traigo una pieza muy especial al canal. La podéis contemplar en todo su esplendor. Veis que parece plata, pero plata parece, plata no es de peltre. El peltre es una aleación que está compuesta en su mayoría por estaño, luego tiene otra serie de ingredientes como son el cobre y el antimonio, que se suelen utilizar para darle dureza al metal. Y en épocas pasadas, sobre todo en esta época que ronda pues finales del siglo XVII, una cosa así, principios del siglo XVIII, pues se utilizaba también plomo. Por eso veis, esta pieza es espectacular, veis que tiene un brillo original, muy bonita. Y la persona representada, pues como podéis ver aquí, es Carlos V, emperador, o Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, ¿esto qué es? Esto es una medalla, esto es una moneda. Bueno, ya veis claramente que es una medalla, tiene el giro de medalla. No obstante, hay monedas que también tienen el giro de medalla, pero veis que no tiene valor facial. Es una pieza excepcional. Se nos presenta aquí a Carlos V mirando a la derecha, con su faz, pues como si fuera un emperador romano, con laureado, con hojas de laurel en la cabeza, una cinta en el pelo, todo él acorazado. También se nos presenta, veis aquí el tuisón de oro, también se nos presenta la barba. Veis aquí el paludamentum también, ¿no? Este tipo de túnica romana que también utilizaban en el Imperio Bizantino. En cuanto a la leyenda, bueno, pues viene a ser algo así como Carolus. ¿Veis? Esto es lo que me llama la atención. Carlos IX, aunque pone Carlos V, está en número arábigo el 9, y Roma, Imperator, Augusto, bueno, viene a decir algo así como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, algo así luego como Yerbus, que es una especie de sacerdote de Hungría, y también incluso de Jerusalén, rey, ¿no? Esta pieza, pues, ¿quién la diseñó? Pues fue Christian Bermud. Christian Bermud nació en 1661 y murió en 1739. Este grabador de medallas, sobre todo de medallas, nace en Altenburgo y es un grabador importante que va a trabajar sobre todo en la ceca de Gotha. También va a trabajar en la ceca de Sajonia, pero bueno, va a estar gran parte de su producción medallística va a ser seguramente confeccionada en la ceca de Gotha. Y a esta persona se le ocurrió pues hacer una serie de medallas históricas en las que aparecían sobre todo reyes del Sacro Imperio Romano Germánico. En el anverso aparecían mirando a la derecha, algunos a la izquierda, y en la parte trasera, como podéis ver aquí, nos aparece la historia de estos emperadores. Aquí, por ejemplo, nos aparece la historia de Carlos V, no lo voy a leer porque además lo tendré que traducir, etcétera, etcétera. Como veis está en latín. Vienen fechas importantes como la de 1520 por aquí que he visto anteriormente, que hablan, me supongo, de la coronación en Nuremberg de Carlos V como emperador. Y es una pieza muy bonita. Esta persona, Christian Bermud, digamos que empezó a trabajar en la ceca de Gotha. En 1686 fue el principal grabador de la ceca de Gotha, y luego en 1688 también fue el medallista de la corte real de Sajonia. Sabéis que bueno, estuvo al servicio sobre todo de Federico I, y también en Gotha pues bueno, tuvo bastante influencia esta ceca con el emperador Leopoldo I. De hecho, creo que apostó por meter prensas a volantes y demás. Fijaos que estas piezas seguramente están acuñadas a partir de 1688, 1690, una cosa así. Y es una época en la que España todavía no había aparecido la máquina volante. Bueno, en Segovia, por ejemplo, es en 1772 cuando aparece la prensa volante. Y hasta esa época se venía labrando, bueno, estoy hablando en este caso de moneda menuda, se venía labrando con reales ingenios, ¿no? Fijaros qué espectacular. Nace, fijaros, en 1661, que es justo cuando empieza la pragmática de los Felipes de Busto, un año antes, en 1660. Una pieza muy atractiva.
Como veis está, como digo, acuñada a volante, el canto es liso y bueno, he estado informando y sobre todo en Gotha, en la época más o menos de Federico I, que es cuando empezó a acuñar, cuando empezó a diseñar estas medallas, Christian Wermuth, pues había dos prensas a volante. Luego, por ejemplo, si mal no lo recuerdo, en Kremnit había 16 prensas, 4 en Viena y otras 3 en Praga. Así que, bueno, eran prensas emergentes, ¿no? Es importante esta pieza porque, fijaros, se une lo que es no solo el tema del coleccionismo, sino la pasión por la numismática, ¿no? Nosotros los numismáticos lo que tenemos que descifrar es todo lo que aparece en el cospel, en la moneda, ¿no? Y es lo que hizo Christian Wermuth. Christian Wermuth lo que hace es, en forma de joyita, nos pone aquí una biografía de Carlos V, deben de ser unas 19 líneas, y esto lo va a hacer con todas las medallas, toda la serie de medallas que va a producir al respecto de este tipo de emperadores. Fue un tío inteligente, por lo visto se forró, o sea, llegó a convertirse en un personaje bastante rico, porque lo que hacía era vender las piezas en ferias y también las vendía en diversas convenciones a través de tiendas específicas, etcétera, etcétera. Así que gracias a eso fue una persona bastante conocida. De hecho, yo no tenía constancia de que existiera un grabador así, y fijaros qué brutalidad, qué grabado más bonito y qué perfección tiene, ¿no? De hecho, como os comento, tiene una serie de medallas importantes, no sé el número de las cuales, pero bueno, son bastante características. ¿Yo por qué he cogido esta pieza? Bueno, pues porque es Carlos V, ¿no? A mí me gusta tener medallas del Sacro Imperio Romano Germánico, pero al ser posible que sean todas originales, es decir, de la época de Carlos V. Si no es así, bueno, pues también es importante tener algún tipo de medalla como esta, ¿no? de Christian Wermuth, que aún así, bueno, digamos que está producida a finales del siglo XVII, así que no está muy lejos de la muerte del emperador. ¿Y podría conseguir todas? Bueno, pues sí, con el tiempo tal vez será difícil, pero bueno, solo he comprado esta porque es Carlos V, ¿no? Y, por ejemplo, con Carlos V, Felipe II, sí que incluso a Felipe IV, si consigo reproducciones posteriores o acuñaciones, mejor dicho, posteriores, no se me caen los anillos, ¿no? Con otro tipo de piezas, por ejemplo, sí, tal vez con Maximiliano I de Austria, Fernando I, etcétera, etcétera, pues a lo mejor ahí sí que tengo más escrúpulos. Y luego veis aquí, me estoy fijando, estas piezas son para estudiar bien y sacar biografía. Aquí, debajo de la hombrera, pues seguramente venga la marca del grabador. Hay una, sí, ¿veis? La W tiene que ser de Wermuth y la C, ¿veis? De Christian Wermuth. Es una moneda muy bonita, es una moneda, como digo, de peltre. Y el peltre, digamos que es un material bastante más degenerativo a nivel del paso del tiempo, hay que tener cuidado con él, porque, bueno, normalmente como tenía también plomo y otra serie de metales, como os he dicho anteriormente, pues podía sufrir bastante deterioro. No obstante, esta pieza es muy atractiva. El peltre, lo que le suele pasar al peltre a veces es que se descascarilla y se suele poner negro. Por eso tiene una similitud muy plausible, muy parecida a lo que es la plata. Pero, ¿veis? Y tiene incluso el brillo de la plata, ¿no? Pero no tiene el peso de la plata. Tiene un poquito menos de peso. Aún así es una pieza excepcional. Y bueno, no mucho más, este vídeo no da para más, así que espero que me dejéis en comentario qué os ha parecido y si veis bien este tipo de coleccionismo para el vuestro, claro, para el mío yo sí lo veo bien. Besos y abrazos para todos.